Muy buenas tardes, mi nombre es Chelsea y mi compañera Salma. Estaremos hablando de las distorsiones de la sensopercepción y el pensamiento. Empezaré hablando sobre la sensopercepción. Distorsiones de la sensopercepción. El ser humano percibe constantemente la realidad que los rodea, obteniendo información del medio mediante los diferentes sentidos para posteriormente integrar los diversos datos y procesarlo en distintos núcleos cerebrales. Sin embargo, a veces se producen alteraciones que hacen que los objetos y estímulos no sean percibidos correctamente. Definiremos la sensación. Sensación es una estimulación de los órganos sensoriales, que los órganos sensoriales son el sentido del olfato, del gusto, del oído y del equilibrio, sentido de la vista y el tacto. La percepción es un proceso constructivo activo a partir del cual se interpretan los datos sensoriales. Entre la clasificación clásica de los trastornos perceptivos tenemos las distorsiones perceptivas o sensoriales, que se producen cuando el estímulo fuera del sujeto se percibe de forma distinta a la esperada, teniendo en cuenta sus características formales. En la clasificación de las distorsiones perceptivas están la hiperhipoestesia, que afectan a la percepción de la intensidad del estímulo. La metamorfopsia afecta en la percepción del tamaño y la forma del estímulo. También tenemos las anomalías en la percepción de la cualidad del estímulo, las anomalías en la integración perceptiva y las ilusiones. También tenemos las distorsiones en la percepción de la intensidad de los estímulos. Entre los subtipos tenemos la hiperestesia, que es una sensación exagerada de los estímulos táctiles, como la sensación de cosquilleo. También tenemos la hipoestesia, que es la disminución de la sensibilidad táctil a los diferentes estímulos, lo contrario de la hiperestesia. Y tenemos la anestesia, que es la ausencia absoluta de la percepción de la intensidad de los estímulos. En el caso de la percepción del dolor hablamos de hiperalgia, hipoalgia y analgesia, que estas aparecen en las alteraciones neurológicas, alteraciones transitorias de los sentidos. Por ejemplo, bajo efectos de sustancia se pueden alterar la percepción de los colores. Y los trastornos mentales, por ejemplo, la analgesia, que es la desaparición natural o provocada de cualquier sensación del dolor. En el trastorno conversivo, la hipercusia. En los trastornos de ansiedad, la hipoestesia, que menos la sensibilidad del dolor, se siente menos la sensibilidad del dolor. La gustativa en la depresión, etc. También tenemos las distorsiones en la percepción del tamaño y la forma de los estímulos, la metamorfopsia, que es la visión de las distorsiones. Entre los subtipos tenemos la dismegalopsia, que consiste en que los objetos se perciban más grandes o más pequeños de lo que en realidad son. Entre ellas tenemos la macropsia o megalopsia, que es un desorden neurológico que afecta la percepción visual, haciendo que los objetos se perciban más grandes de lo que en realidad es. Y también tenemos la micropsia, que es lo contrario de la macropsia, que es a pequeña escala, y la mirmorfopsia, que consiste en que los objetos se perciban con una forma diferente a lo que tienen en realidad. Y la automorfopsia, que es la distorsión en la percepción del tamaño y la forma del propio cuerpo. Por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas, en el momento en el que Alicia siente que no deja de aumentar de tamaño hasta el punto de no caber en la casa. Estas distorsiones aparecen en las alteraciones neurológicas y en contextos de consumo, por ejemplo, de la mescalina, o rara vez ocurren trastornos mentales.
También tenemos las distorsiones de la percepción de la cualidad, que es la alteración en la percepción de cualidades menores de un estímulo, nitidez en las imágenes, cambio de color en los objetos, por ejemplo, percibirlos poco o sin color. También tenemos los cambios en la percepción gustativa, por ejemplo, que todo sea amargo o con sabor a óxido. Y olfativa, por ejemplo, olor a podrido. Estas alteraciones son alteraciones neurológicas, por consumo de sustancias, uso de ciertos medicamentos y en trastornos mentales, por ejemplo, en la esquizofrenia o en la depresión. También tenemos las distorsiones en la integración perceptiva, que es la incapacidad para establecer los nexos existentes entre dos o más percepciones que producen de modalidades sensoriales diferentes. Entre los subtipos tenemos escisiones perceptivas, que es el objeto percibido se descompone en elementos y el sujeto es incapaz de integrar las percepciones de las distintas modalidades sensoriales. Una percepción desintegrada de los diversos elementos de un mismo estímulo. Entre los tipos tenemos los morfolisis, disociación de la forma. Por ejemplo, es posible que veamos la cara de alguien separada de su cuerpo. También tenemos la macromia, disociación entre forma y color. Tenemos las aglutinaciones perceptivas, que son las diferentes cualidades sensoriales se funden en una única percepción, siendo el sujeto incapaz de diferenciarlo. Tenemos la sinestesia, que es la variante de la aglutinación perceptiva, en la que se produce una asociación anormal de las percepciones, es decir, una de las percepciones se asocia a una imagen que pertenece a un órgano sensorial diferente. Por ejemplo, este es el fenómeno de la audición coloreada. Los principales ejemplos que podría dar es la relación entre colores y letra o número. Una persona puede asociar el 1 con el amarillo y la letra A con el rojo. También tenemos las distorsiones en la estructura de estímulos ambiguos, que están las ilusiones. Es la percepción inadecuada de un estímulo concreto en que la percepción final no se corresponde con las características objetivas del estímulo. Son el resultado de las tendencias del sujeto, predisposiciones personal, a organizar en un todo significativo elementos más o menos aislados entre sí, falta de estructuración clara del estímulo. Entre los subtipos tenemos la pereidolia, que el individuo da un significado a un estímulo con poca estructuración ambigua, por ejemplo, darle forma a las nubes. También tenemos entre él el sentido de la presencia. El individuo tiene la sensación de no estar solo, a pesar de no estar en el ambiente, la presencia de otra persona ni estímulos que puedan justificar esa sensación. Se producen en ciertas situaciones vitales como la soledad o consumo de droga, así como en estados de ansiedad, histeria, esquizofrenia o cuadros orgánicos. Escala de los trastornos del pensamiento, el lenguaje y la comunicación. Psicopatología del pensamiento. Los trastornos del pensamiento se estudian a través del discurso del sujeto, que es como toman forma. La historia de la psicopatología del pensamiento está íntimamente relacionada con la historia de la esquizofrenia. Pobreza del habla. Consiste en un discurso a base de respuestas monosilábicas. Perseveración. Repetición persistente de palabras o ideas. Autorreferencia. El paciente lleva a sí mismo el tema, aunque se trate de temas neutros. Habla afectada. Habla pomposa, distante y excesivamente culta. Habla distraída, también denominada discurso divergente. El paciente interrumpe su discurso en medio de una frase y cambia de tema en respuesta a su estímulo inmediato. Pérdida de meta y bloqueo.
fracaso en seguir la cadena de pensamiento hasta su conclusión. Tangencialidad, emisión de respuestas oblicuas, tangenciales o incluso relevantes. Presión de habla. Se produce un incremento en la cantidad de habla espontánea comparada con lo que se considera socialmente adecuado. Circunstancialidad. El discurso, para alcanzar una idea objetivo, es indirecto. El hablante llena el discurso con detalles tequiosos y paréntesis o apartados. Neologismo, formación de nuevas palabras cuya derivación es incapaz de comprender el interlocutor. Aproximaciones a palabras, uso no convencional de palabras o en la creación de pseudo palabras siguiendo las reglas de formación de palabras propias del idioma. Descarrilamiento o fuga de ideas consiste en un patrón de habla espontánea en el que le falta una adecuada conexión o hilo conductor. Ecolalia, repetición en eco de las palabras o frases del interlocutor. Pobreza de contenido consiste en que la emisión de respuesta con una duración mayor de lo adecuada y que proporciona poca información. Resonancia. Las palabras se seleccionan en función del sonido, no según su adecuación semántica o sintáctica. Incoherencia o ensalada de palabras. El discurso se vuelve ininteligible, a veces por la no observación de las reglas de la sintaxis y otras por las perturbaciones a niveles semánticos. Ilogicidad. Las conclusiones no se alcanzan de manera lógica, pueden adoptar la forma de fracaso en las interferencias inductivas. Si te ha gustado nuestro video, dale like y suscríbete. Y activa las campanitas de notificaciones para que te llegue el próximo video. Así es.